armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Los reclutas, inflexibles, miran al frente, pero de reojo noto como, a pesar de la orden que se les ha dado, no me quitan la vista de encima. Sin dejar de analizarnos, observo en cada uno de ellos el mismo patrón de comportamiento. Una conducta provocadora que los define, porque sin agachar ni un segundo la mirada, responden desafiantes a la soberbia con la que los contemplo. Con carácter se expresan insolentes, sin importarles la estatura, su complexión o la diferencia de rango. Una licencia merecida, solo por el hecho de estar en su país. Un beneplácito que de momento nos equipara, pero que zanjaré desde este instante, poniendo tierra de por medio con tesón, orgullo, trabajo, disciplina y una justicia que les contemple y les sirva de guía. Soy Francisco García Campa y esto es Velum Artis Historia Militar y sus historias habladas. Ya sabéis que somos el blog de la historia militar, pero también somos el blog de las historias habladas. Ahora vamos a viajar en el tiempo, como siempre, para conocer un momento de la historia de España, el desastre de Anual. Pero no nos vamos a fijar en todos los hombres que combatieron allí, sino en unas unidades conocidas como los regulares indígenas. Para ello contamos con la ayuda de César Ramírez Sánchez. Hola, César. Hola, Francisco. Muy buenas. ¿Qué tal? Hoy vamos a viajar en el tiempo, ¿no? A razón o montados, ¿no? En tu novela La fuerza de las cadenas, en la que viajas en el tiempo a esa época, a ese año 1921, ¿no? Al desastre de Anual, para conocer la historia de un oficial español, ¿no? Que lucha o que combate al mando, ¿no? En la cadena de mandos de una de estas unidades de regulares. Sí, bueno, ante todo quería darte las gracias por invitarme y darte la enhorabuena por el programa. Y sí, bien, como dices, la novela La fuerza de las cadenas está escrita en primera persona, en la historia de un oficial que se alista a los regulares porque, como bien saben, en aquella época los oficiales que se alistaban a estas unidades, pues por mérito de guerra, ascendían antes que nadie. Sí, efectivamente. Iremos hablando del tema, ¿no? Del tema del motivo, ¿no? De la creación de las unidades de regulares, que una de ellas era estar en línea de combate, ¿no? En plena línea de batalla. Por lo tanto, el que estuviese al mando de esas unidades tenía más posible el ascenso por mérito de guerra, que es algo muy importante, ¿no? Esencial en la carrera de un oficial español, ¿no? De la época de los años 20, esa década. Bueno, anteriormente también existieron los méritos de guerra. Tenemos un programa de Albert Siffré, un soldado español que empezó de tamborilero, ¿no? Y llegó a general en la guerra de Filipinas, siendo, digamos, ascensos todos de mérito de guerra, ¿no? No pasó por ninguna academia militar y fue ascendiendo hasta ese rango. Por lo tanto, vamos a ir viéndolo, ¿no? Y vamos a ver cómo uno de estos
jóvenes, ¿no? Porque estamos hablando de jóvenes alférez, Sí. ¿no? De poco más de 20 años, o en algún caso 23, menos, 24 años, claro. ¿no? Y menos, y menos. Sí, Porque, por ejemplo, si no recuerdo mal, en la Academia Militar se permitía el ascenso con 16 años, porque hace poco leí un libro sobre el tema. Bueno, era Franco, caudillo militar, y contaban la carrera militar de Franco desde el punto de vista, digamos, solo militar, y hablaban de que en su año entró gente con 16 años y 17 en la Academia de Oficiales. Por tanto, que con poco más de 19, 20, podríamos estar hablando ya de un alférez. sí. El problema que eso generaba es que no siempre ascendían los militares más cualificados, sino que muchas veces, claro, ascendían quienes más valor tenían en combate. Y eso, Sí. claro, no implicaba que fueran los mejores. Ahí había, no sé si en tu novela lo reflejas, la lucha entre los africanistas, ¿no? Estos militares curtidos en las batallas del norte de África, y los militares, digamos, de la península, que defendían el ascenso por edad, ¿no? Por tiempo. Sí, sí, claro. Había un poquito de conflicto entre, digamos, esos dos bandos. Pues vamos a hablar, ¿no? Nuestra idea es hablar un poco, charlar juntos sobre los regulares indígenas, ¿no? El desastre anual, pero yo creo que antes vamos a hacer un poco la visión de tu novela. Es una novela en la que cuentas la vida de ese joven oficial, ¿no? Que se enrola en el ejército. Y yo creo que el título es, digamos, definidor, ¿no? Un poco de lo que va la vida de este hombre, ¿no? La fuerza de las cadenas, ¿no? Las cadenas del destino que le llevan a hacer algo, ¿no? Sí, la fuerza de las cadenas son esas cadenas invisibles que al final te empujan a hacer lo que todo el mundo espera de ti. Este chico, hijo de general, nieto de general, está predestinado desde niño para ser un militar, y no un militar cualquiera. Él tiene que llegar a lo más lejos. Eso es lo que le empuja a alistarse a los regulares. Eso le conduce al desastre de Anual, y se da de frente con un hecho que es tremendo, y entonces eso al final te cambia la vida. Entonces de ahí viene el título. Pues vamos a ir viendo un poco, ¿no? Cómo la baraca, también podemos decir, ¿no? Si estamos hablando de las tropas regulares, podemos hablar del destino o la baraca, ¿no? Es decir, vamos a darle el toque un poco exótico a nuestro programa. Y vamos viendo, ¿no? Este hombre, como bien dijiste al comienzo, se une al mando, ¿no? De una de las tropas de los grupos, ¿no? De los grupos regulares, a un tabor, sí, de esas unidades, sí. Y sí, ahí... Disculpa, él al principio, bueno, pues es un oficial instructor, entonces él tiene que instruir a una compañía, y después dirigirá en Anual a una sección. Entonces, bueno, ahí se da cuenta un poquito de cómo de cómo es la tropa indígena, ¿no? Entonces también se da cuenta de ese choque cultural. Hay que decir de que, bueno, los regulares no es la primera unidad indígena que hay en España. Habían otras, que eran los mogataces, que estuvieron en Orán y después fueron destinados a Ceuta, pero bueno, al cabo de unos años aquello se diluyó. De hecho, bueno, incluso podemos, César, más que los mogataces, podemos ir a los moros tiradores de Ceuta, que estamos hablando ya del año 1500, es decir, de la época portuguesa. Casi, es decir, poco... Sí. Sí. Y los mogataces sí que me suenan a unas unidades un poco así como auxiliares, no eran unas unidades regulares, eran más bien como una especie de tropas de auxilio, o sea. Eran tropas irregulares, exactamente. Sí, y entonces al final, pues bueno, eso al final llevó con el tiempo a que bueno, desde Madrid hubieron muchas presiones a lo que se denominó la política sin bajas, que al final, pues imagínate, eso es interesante lo que derivó. Que lo expliques un poco mejor para el oyente, que entienda un poco este cambio, ¿no? Hoy que estamos grabando este programa en directo, ¿no? El 28 de septiembre, en Oviedo, se recuerda, y espero que se siga recordando por años, al cabo Noval, claro. Que podemos decir que es uno de los ejemplos de ese cambio, ¿no? El paradigma de la guerra en Marruecos,
cuando murió el Cabo Noval, se hizo una especie de, bueno, se convirtió en un héroe patriótico, se consiguió el alistamiento de tropas voluntarias, pero eso fue durando poco. Las familias españolas, lo que a lo mejor tienes que resaltar, César, se cansaban de ver a sus hijos llegar muertos, ¿no? Llegar jóvenes. Sí. De hecho, la Semana Trágica de Barcelona, cuando los soldados están embarcando para la guerra de África, una guerra que prácticamente no entendía nadie. Entonces era muy duro para la familia ver cómo sus hijos pues se alistaban para irse a la guerra. Y también hay que decir que fue un conflicto muy, muy injusto porque, bueno, quien tenía dinero pues podía cortar el periodo militar. Inclusive había un seguro que en el caso de que te tocase las plazas de Ceuta y Melilla, pues ellos te ponían el dinero que restaba para que no fueras. Pero si te tocaba el resto de España, pues perdías ese dinero. Uh-huh. Entonces hay que decir que al final quienes iban eran los más pobres, los más desfavorecidos, y por eso comentaba antes que bueno, se reflejó mucho la injusticia social de la época, tanto en la sociedad como en la guerra. Aquí cuando hablamos de que te tocase ir, a lo mejor... Bueno, primero hay que recordar a los españoles y a los que nos oyentes de otros lugares del mundo que estamos hablando de un momento de servicio militar obligatorio en el que había el famoso sorteo de mozos. Sí, el sorteo de mozos, se hacía un sorteo en los pueblos y a partir de una fecha iban a hacer el servicio militar, después les tocaba una unidad y esa unidad podía ser o no destinada a África. Es decir, eso es lo que podemos tocar ahí. Unidades destinadas en África siempre, pero otras que podían ser destinadas. Y ahí es cuando hablábamos de que el seguro entraba en juego. Es decir, a lo mejor te tocaba una unidad como el Regimiento Príncipe, que lo destinan a Marruecos, ¿no? Y ahí entrarías en juego el seguro. O no, porque si ya estabas... Es decir, ahí sí que, César, el seguro estaría muy bien redactado. Porque me imagino, estoy con un caso hipotético. Yo me toca el Regimiento Príncipe, ¿no? Que está destinado en Oviedo. Y justo cuando estoy a mitad de servicio militar, lo llevan al regimiento a Marruecos. Ahí ya no funciona. Ya. No, es una putada. No, ahí el otro pequeño seguro que me decía, no, ya no. Nos reímos porque es anecdótico, pero sí que pensamos bien. Seguro que el que hacía la compañía que hacía ese seguro, que hay que dar vueltas para hacer un seguro de ese tipo, tenía claro esto. Es decir, el concepto era que no te tocase un regimiento destinado en África, no que le fuese a destinar. Sí. Uh-huh. Exactamente. Pues, y bueno, sí, pero bueno, cuando los españoles llegan a Marruecos, prácticamente no es que hagan falta militares para invadir el territorio. O sea, para poder tener el control político, previamente tienen que tener control territorial y militar. Pero se encuentran con un país que prácticamente no tiene ni comunicación ni infraestructura. De hecho, vamos, como hemos comentado tú y yo, sabes que soy de Ceuta y yo de jovencito me encantaba coger el coche e ir a Marruecos y perderme por las carreteras y en muchísimas ocasiones carretera secundaria que veía, carretera que iba. Entonces, no por la zona del Rif, pero sí me moví bastante por la zona del Yebala. Y te puedo asegurar de que muchísimas de las carreteras de la infraestructura que habían cuando yo era joven eran de la época de Franco. Ya a día de hoy no, porque ya cambia mucho, pero para que tú veas lo mal que estaba la infraestructura. Imagínate en los años 20 cómo podría estar aquello, una zona que era prácticamente inhóspita hasta para el resto del país. De hecho, los rifeños viven al margen de Marruecos durante muchísimos siglos. Una sociedad que prácticamente, aparte de sentirse independiente, era muy belicosa y no dejaba que nadie penetrara en su sociedad. Uh-huh. Y de hecho, eso se verá en 1921 cuando Abdelkrim no declara una guerra o no lucha contra los españoles para unificar Marruecos ni unirse a la parte, ¿no?, de Marruecos francés, sino para crear un Estado, una república rifeña. Es algo que es importante hablar porque no estamos hablando, digamos, una guerra de independencia de Marruecos, sino una guerra de independencia del Rif. O sea,
Eso es algo muy importante que la gente tenemos que tener claro, ¿vale? Es decir, los rifeños luchaban por el Rif, no luchaban por la unificación de Marruecos, ni por el sultanato de Marruecos, ni por una confederación marroquí. Pues, al contrario, disculpa que te interrumpa, al contrario, que luchaba por la unificación de Marruecos precisamente eran los españoles. Sí, en teoría estaban protegiendo el claro. Sí. Pues esa guerra injusta, ¿no? Esa guerra, digamos, no injusta, esa guerra injusta en cuanto al concepto de justicia, ¿no? De que unos se libraban por dinero de la guerra, hizo que para el español medio, ¿no? Las familias españolas cada vez viesen esta guerra con peores ojos. O sea, al principio sí hubo un movimiento patriótico, en parte con la muerte de Cabo Noval, que se creó una buena campaña, yo creo muy buena de marketing. Se logró fomentar el patriotismo, pero eso menguó al ver cada vez más muertos, ¿no? Llegar más muertos a España, y se opta por esa, digamos, no participación de tropas españolas en primera línea, ¿no? Y aquí es cuando aparecen los regulares. Exacto, aparecen los regulares. Bueno, al principio para cubrir las plazas de jefes oficiales no hubo ningún problema. Se cubrieron enseguida, pero con la tropa fue distinto. Ten en cuenta de que, por ejemplo, el cuerpo indígena de Francia pues estaba mejor pagado, pero bueno, al final dependía también mucho de si había una época de sequía, de si se pasaba hambre, de las necesidades, pero bueno, al final se consiguió por mediación de los caidíes de la zona, que eran afines a España, y que normalmente se les pagaba a quienes mandaban a sus hombres para que se reclutaran. Después, al final, un poquito, bueno, pues el efecto llamada, eso al final propició de que poco a poco pues se fueran llenando esos huecos. También hay un dato que a mí me llama mucho la atención, y es que, bueno, en 1922 se deroga el fin de la esclavitud en Marruecos. O sea, tú fíjate el choque cultural tan grande que había en aquella sociedad, te digo, porque esto prácticamente no lo he visto en ningún sitio. Y que, claro, a la que Francia y España se oponían. Pero claro, estaba tan arraigada la cultura marroquí de que lo que no querían era desestabilizar con su influencia. Y entonces, a partir de que se derogó la esclavitud, pues bueno, hubieron muchos hombres sobre todo de raza negra, que se alistaron a los regulares. O sea, por eso, aparte de todo, imagínate el choque cultural que había tan grande de que cuando llegan los españoles ven que existe la esclavitud. O sea, es algo que hasta para la España de aquella época era inimaginable. Sí, pues aquí ese choque cultural, ¿no? Uno de los personajes españoles que están ahora denostados, ¿no? Un poco por todo lo que sucedió aquí en Anual, es Berenguer, ¿no? Y, no tanto como Silvestre, pero Berenguer es una de las víctimas políticas, ¿no? De Anual, pero es muy importante su figura porque fue el creador, ¿no? El cerebro que creó estas tropas indígenas. Es decir, hay que retrotraernos a 1911. Exactamente. Cuando se crea una brigada provisional, ¿no? Una brigada provisional con una especie de experimento de lo que después iríamos hablando de las fuerzas regulares indígenas, ¿no? Sí, bueno, y al principio, claro, como faltaban, pues no se pudo hacer una selección, con lo cual, sí, por supuesto, le entrarían personas honradas, pero al mismo tiempo se alistaron saltadores de camino, ladrones, desertores, entonces, claro, aquello tuvo que ser tremendo, sobre todo para la oficialidad, porque eran hombres muy, muy, muy duros. Ten en cuenta que el rifeño prácticamente desde que nace vive en una sociedad muy cerrada, pero vive en un entorno en el que tienen que luchar por subsistir. Uh-huh. Ellos aprenden prácticamente desde que son niños a tirar, a combatir el hambre y a repeler cualquier agresión que se les dé.
Entonces estamos hablando de hombres muy, muy, muy duros y muy bragados. Por eso el comienzo, o sea, ese párrafo que has leído, es el momento en el que el oficial tiene por primera vez, se encuentra yo cara a cara, ¿no? Entonces yo me estoy imaginando a un oficial que llega a una explanada con una compañía y son hombres curtidos que al final están viendo a un chaval muy joven y por el hecho de llevar una estrella pues ya les puede mandar, pero ellos realmente no obedecen a esa estrella. Ellos obedecían al oficial que era aguerrido, que era fuerte, que luchaba y sobre todo que se sabía ganar el respeto. El respeto en el combate y también el respeto en la vida. Ellos no admitían a una persona que fuera débil, inclusive si ellos veían que un militar, por la circunstancia que fuera, aunque fuera musulmán, merecía ser castigado, bueno, pues estaba muy bien contemplado de que el oficial lo castigara. Aquí es un poco, digamos, el choque cultural, me imagino, ¿no? De este oficial español que es joven y llega con poca información de cómo es la cultura rifeña, ¿no? La cultura del norte de Marruecos. Me imagino que el choque cultural es muy grande. Te mandé hace poco, bueno, y a los seguidores del blog, artículo. Tengo un artículo con una traducción de Saúl, de un texto que encontramos en el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ellos crearon una especie de guía de, más o menos, conoce a tu oponente, ¿no? En este caso era conoce a tu aliado, el juego de palabras que hicimos nosotros. Y os lo cuento un poquitín. Lo que voy a decir no es, digamos, pensamiento mío, ¿no? No es pensamiento mío, sino lo que pensaba un oficial español que sirvió de asesor al ejército francés para sus Gumier. Los Gumier es, la tropa indígena argelina, ¿no? Y básicamente en la Segunda Guerra Mundial crearon una guía, una especie de manual de instrucciones, ¿no? Para los jóvenes oficiales para comprender la mentalidad del Gumier. Y aquí vamos a leer algunas frases, ¿no? Alguna cosilla interesante para entender lo que pensaba un oficial español, perfectamente, el protagonista de tu libro, de algunas cosas sobre los soldados digamos, marroquíes. Vamos a ir por aquí. Aquí, alguna cosa. Sé extremadamente cortés, ya que nada podría herir más fácilmente a un musulmán que la insolencia o el desprecio. Sed de carácter firme, sin debilidades, y si mostráis indulgencia, que vaya siempre precedida del castigo. Evite los discursos insultantes y de enojo. Los jefes nativos nunca gritan mientras hablan sus frases, y es posible que les dé un mal ejemplo. Aquí, por ejemplo, vista uniformes correctos y eviten los vistosos intentos de imitar la vestimenta de los nativos. Y también hay que pensar cómo se vean entre ellos. Ten en cuenta que al principio había muchísima desconfianza precisamente por desconocimiento, ¿no? de la cultura. ¿Qué ocurría? Pues claro, el idioma también era una barrera bastante importante. Entonces era muy común que los oficiales regulares convivieran con la tropa para que hubiese esa unión, ¿no? Que los unos aprendieran de los otros, tanto de las costumbres como como del idioma. Y también había que ver cómo veían los otros militares a los regulares y a la policía indígena, porque ten en cuenta que sí, que luchaban en el mismo bando, pero se desconocían de una forma muy grande. De hecho, la visión que tenían los europeos de los marroquíes era pues, como un ser primitivo, y luego la visión que tenían de precisamente los marroquíes, en este caso había muchos rifeños, de los cristianos que eran seres débiles, ¿no? Entre otras cosas, por cómo veían la vida, pero también, y muy, muy, muy importante, por cómo afrontaban la muerte. O sea, el combatiente rifeño no tenía miedo a la muerte. O sea, es más, ellos luchaban con la convicción de que estaban en una guerra santa
y de que si morían, pues directamente pues les esperaban, les esperaba. Eso, mi padre siempre me Sí, sí, contaba una historia, bueno, de la guerra civil. Mi sí, padre pilló de niño, ¿no? Pero siempre contaba, ¿no? Que decían que a los regulares que vinieron a combatir a España, les decían que si morían allí no pasaba nada, que volvían a revivir en Marruecos. Es decir, como era una guerra que no era suya, y en sí, parte sí. dice eso, y bueno, y también a lo mejor convencidos de que estaban en una guerra santa. Es decir, aquí, aunque nos pueda parecer extraño, a lo mejor para las tropas regulares luchar contra la República era una guerra santa también. Es decir, porque les Sí, convencerían de también. que era... Sí, sí, hombre, también hicieron mucho hincapié en que luchaban contra el infiel, Eso, justo. porque exactamente el ejército republicano pues quemaba las iglesias y bueno, lo que todos sabemos. Sí, sí, sí. Entonces, Lo que es interesante es el elemento. claro, uno de los grandes discursos que le daban a los regulares era que luchaban contra personas que no creían en Dios, con lo cual eso para ellos era completamente, vamos, imposible de asimilar. Entonces, cuando hay que destacar que el musulmán es muy religioso y en el choque ese cultural también que te estaba diciendo, pues también hay que destacar de que hay muchísimo respeto por parte de los mandos regulares sobre su religión y sobre la comida. O sea, ellos no veían el alcohol, es obvio de que ningún derivado del cerdo estaba en la comida y entonces, bueno, de hecho, todas las unidades pues tenían pues su faquí, que era el religioso, además que tenía el mismo trato que el capellán, Castres, sí, exactamente. el pater de la compañía. Exactamente. Tenían trato oficial y entonces se les respeta mucho. Y entonces, digamos que fue una forma también bastante importante para que esa comunión entre la tropa y los mandos pues se unieran. Pues esa nueva forma, ¿no? De esa nueva tipo de unidad, ¿no? Que se va creando eh, por la idea de Berenguer. Básicamente, la organización está basado en grupos, ¿no? En los grupos indígenas, y estos grupos, a su vez, en dos batallones o tabores, ¿no? Es decir, el tabor es la unidad Sí, principal, que es equivalente a un batallón. exactamente. Y después, cada tabor de estos está formado por 3 compañías de infantería y un tabor de caballería. Que es, Sí, las compañías se llamaban mías. la mía es, Típico. digamos, el nombre indígena a, Sí, a la compañía. Y a la compañía. era el mismo tamaño que una compañía, digamos, de infantería regular, o tenía alguna diferencia. Yo creo que era el mismo tamaño. Sí, ¿no? Sí, sí. Son lo único que cambiaban el nombre. De regulares también habría que destacar un poco la uniformidad, ¿no? Cómo se intenta dar identidad a esa unidad con el uniforme, ¿no? O sea, con una decoración muy llamativa, se buscaba una estética que estuviese muy acorde a sus costumbres y eso, lo que intentaban buscar era la seña de identidad. Y luego habían detalles, como aparte el gorro, y uno que también que me llama la atención es la escara. Los musulmanes consideraban una ofensa el hecho de llevar una mochila a las espaldas. Uh-huh. Entonces, ellos le hicieron en el uniforme una especie de bolso que lo llevaban en el costado de cuero que se llamaba escara. Entonces, ahí es donde llevaban sus pertenencias. Y luego, hace poco estuve en Melilla y tuve la suerte de visitar el cuartel. Allí no hay un museo, una sala de exposiciones. Y entonces hice una visita guiada y bueno, fue muy curioso el ver cómo habían unos fusiles Mauser que se le entregaban a los regulares y cómo lo devolvían, porque hay una técnica
una técnica de decoración que se emplea, que son hilos de plata muy, muy, muy finos. Como bien sabes, la plata es un metal que es muy blando, como un chicle. Entonces, en el momento en que golpeas la plata sobre un metal o sobre una base dura, la plata al final se incrusta. Entonces, habían fotos de fusiles Mauser con unas decoraciones hechas con hilos de plata que eran auténticas, bueno, que son auténticas joyas de arte. Ajá. Sí, sí. Sí, Claro, es como el militar también intenta, o sea, aparte del uniforme, o sea, como lo intentan ampliar a todo el efecto, ¿no? Inclusive hasta los fusiles los decoraban. Sí, bueno, eso es muy habitual. De hecho, en muchas tropas, digamos, de estas coloniales de distintos países pasa lo mismo. De hecho, hasta, por ejemplo, las tropas neozelandesas con sus fusiles Springfield ponían una frase en maorí, que era el nombre de trueno, ¿no? En el arma. O sea, cada uno personaliza un poco y le da su toque, ¿no? Y sobre todo en el tema ese de la decoración, me imagino que es la técnica del damasqueo, que es coger plata y pegarlo con un martillo, sí. Pues hablábamos de que se van creando estas tabores, ¿no? Estas unidades siempre agrupadas, ¿no? En los grupos indígenas, ¿no? Sí. Podemos decir que los que hubo así más o menos hasta el 1921 serían el Melilla número 1, que se convirtió en Tetuán número 1, el Melilla número 2, Ceuta número 3 y la Rachi número 4. Y después de Anual, ¿no? Que aquí se produjo una reorganización, aparece la Lucemas número 5, que es el más condecorado de todos. Sí. Porque hay que recordar que estamos ante la unidad o el tipo de unidad más condecorada de la historia de España. Sí, con más laureadas. Y es por lo que te decía, los oficiales regulares tienen que dar ejemplo a los soldados, a la tropa. Entonces ellos combatieron muy, muy, muy bien. Fueron auténticos héroes. Sí. Y de hecho combatían muchas veces a lomo del caballo, siendo ellos, digamos, el objetivo más fácil para todos los pacos, ¿no? Porque eso es algo que hay que recordar, que cuando hablaste de que los rifeños disparaban o tal, podemos decir que paqueaban, ¿no? Porque desde muy pequeños disparaban. El término que se empleaba. Bueno, antes también de meternos un poquito ya en el tema de los regulares en Anual, en la novela también trato de reflejar un poquito como la sociedad, y hablo también un poquito de los civiles. Entonces, claro, los militares sí fueron allí, pero también fueron muchísimos civiles, y de eso pues se habla poco, ¿no? Mi bisabuelo, por ejemplo, era relojero de un pueblo de Málaga, y mi otro abuelo era andaluz también, de la parte de Cádiz, y era mecánico, y ellos montaron sus empresas. Y entonces, claro, eran civiles que se fueron también al protectorado, obviamente porque había demanda de empleo. Pero también me gustaría destacar que fueron unos valientes, porque dejar la península para irse a trabajar a Marruecos en aquella época, con tanto desconocimiento, también pienso que sería muy arriesgado. Hombre, inclusive en la zona cerca de Melilla hay una zona que se llama Zayo, junto a Río Muluya, y hubieron muchísimas plantaciones agrícolas, con mucha demanda, sobre todo de andaluces, de murcianos y de valencianos. Uh-huh. Y bueno, durante el desastre de Anual, claro, esa zona, como estaba bastante lejana a Melilla, pues también sufrieron bastante. Aparte de eso, de los civiles, también hago mención de algo también pues que pienso que es bastante curioso, y es el idioma de la jaquetía a través de los judíos sefardíes. Los judíos sefardíes que huyen de España en 1492 y se instalan en Marruecos, lo mismo que los que se van a la zona de Egipto hablan en latino, pues al final ese español pues se evoluciona y se transforma en la jaquetía, que va mezclando palabras de
del español, palabras del marroquí y palabras del judío. De hecho, me hace mucha gracia porque cuando yo era niño, mi abuela, que fue de niña a Marruecos, ella empleaba muchas palabras de la jaquetía en su vocabulario. Lo que pasa es que, claro, para mí eran palabras normales, ¿no? Y sobre todo utilizaba muchas expresiones que, claro, que ya con el paso de los años pues ya te das cuenta de que no son palabras españolas. Y entonces, pues, a través de unos personajes, precisamente, pues bueno, pues doy un poquito de vida a los judíos sefardíes que estaban en aquella época. Yo me imagino a los militares españoles o a los españoles que fueron allí y se encontraron a esos judíos que siguen conservando el idioma después de, no sé, de cuatro siglos. Me parece algo increíble. No, y siguen, a día de hoy siguen bueno, sí, claro. observándolo y siguen teniendo derecho a la nacionalidad española. Sí, y además es un acento precioso. El acento de la jaquetía es precioso. Hay algunos vídeos en YouTube y se lo ponéis, poner jaquetía con H y con K y salen judíos sefardíes hablando con ese acento y de verdad es una maravilla. Es un acento que yo lo tengo muy, muy, muy identificado. Porque me gusta mucho y porque de niño lo he escuchado hablar bastante. Pues tendré que buscarlo y escucharlo porque la verdad que el sefardí nunca lo escuché. A ver, a lo mejor alguna vez escenas de diario o algo así, a lo mejor, pero nunca lo escuché y tendré que escucharlo. Me imagino que sea una mezcla de castellano antiguo, ¿no? Sí, utiliza muchas expresiones que son el adiamantado, lo utiliza mucho. ¿Cuál? No sé, adiamantado, para decir que algo está bien, que es bonito, que es bello, pues utilizan la palabra adiamantado. Mi rey, bueno, y por supuesto mucha expresión de la jaquetía. Pues ahí tenemos ya un elemento, un toque, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, claro, he tratado, bueno, pues aparte, lógicamente, pues lo que quiero con la novela es que todos conozcan lo que ocurrió en el desastre anual. Pero bueno, también había una sociedad alrededor de esos combates, de ese ejército, y también trato de reflejar cómo era, incluso también a través de un fotógrafo, Antonio Luque, que fue corresponsal de guerra y estuvo trabajando para un periódico de Barcelona, no recuerdo ahora el nombre. Y entonces a través de ese personaje podía conocer también cómo era la sociedad melillense y cómo era la ciudad en aquella época. Que, por cierto, Melilla, para quien no lo sepa, es la segunda ciudad con más edificios modernistas en España después de Barcelona. Sí. Me parece algo maravilloso y aconsejo a todo el mundo que visite Melilla porque es una ciudad muy, muy, muy bonita. Todo ello parte un poco del éxito económico, ¿no?, que se produce al comienzo del siglo XX, ¿no? En esa época. Claro, por supuesto. Al final el conflicto genera dinero y eso se ve reflejado en la sociedad. De hecho, se crea un edificio maravilloso, se crea un ensanche y es todo por el dinero del conflicto. Pues vamos un poco a esas tropas regulares, ¿no? A ver su papel, que es un papel, vamos a decir así a priori, ¿no? Complejo. Sí. Cuando es complejo porque básicamente una táctica, ¿no?, que se usaba mucho o yo creo que lo que se usó más, ¿no?, era que se tomaban puntos fuertes, ¿no? Es decir, sin entrar en el anual, ¿no? Vamos a hablar un poco la estrategia, ¿no? Había unos puntos fuertes y unas columnas móviles que eran columnas normalmente con elementos de las tropas regulares y a partir de 1920 con elementos de la Legión, ¿no? Es decir, unas tropas más profesionales que se iban moviendo, apagando fuegos a lo largo del frente, ¿no? Y aquí... Sí, lo que pasa es que la Legión en anual no, ya. No, estaba en Ceuta. La Legión estaba en Ceuta y por suerte para ellos, porque si no a lo mejor no hubiesen ido posteriormente a liberar Melilla y coger gran parte, ¿no?
Nunca se sabe las consecuencias. No, a lo mejor estaban en el frente de batalla anual y hubiesen muerto como los demás, ¿no? En Monterrey. ¿Quién sabe? No se sabe. Pero quería explicar un poco la táctica que tiene que ver un poco con el papel de los regulares, ¿no? Es decir, los regulares se utilizaban en estas columnas móviles, ¿no? De unidades que iban a combatir, a atacar posiciones enemigas, y también en la táctica de los bloqueos, es decir, había bloqueos, yo creo más bien bloqueos en posiciones peligrosas ocupadas por tropas no regulares, ¿no? Mientras que a lo mejor posiciones más tranquilas se cogía con reclutas, digamos, de tropas, ¿no? De unidades como los regimientos Ceriñola o regimientos Príncipe o Asturias, que andaban por ahí. Sí, bueno, digamos que cuando el general Silvestre lo que intenta hacer es como extender una tela de araña toda llena de posiciones. Habían 3 circunscripciones principales, que fueron la de Anual, la de Dardrius y en el sur la del Zoco de Tlata. Y entonces, cada cierto tiempo, cuando el mando lo creía conveniente, pues se tomaba una posición y entonces la toma de esa posición pues se efectuaba en un día y habían 3 fases. Una era el avance de las columnas hasta ocupar el objetivo, otra la fortificación y aprovisionamiento de las posiciones recién ocupadas y otro era el asentamiento de las fuerzas de guarnición y retirada de las fuerzas de protección. Sí. Y en todas estas fases operaban los regulares, es decir, el avance de las columnas hasta ocupar los objetivos, pues los regulares iban normalmente en vanguardia, dando cobertura de protección a esa columna. Entonces, cuando llegaban al lugar, lo que hacían, bueno, pues llegaban los ingenieros, montaban el parapeto, montaban lo que son las alambradas, después llegaba intendencia, dejaba allí los suministros y cuando se dejaba normalmente una en la fortificación a tropas que eran de infantería, pero que eran tropas peninsulares que se encargaban de proteger la posición. Y luego, una vez que la posición ya estaba asentada, había que hacer un repliegue que normalmente pues los regulares lo hacían en extrema retaguardia y en extrema vanguardia para que fuese ordenado, porque era digamos que uno de los puntos más peligrosos que tenía la operación. Sí. Entonces se solía hacer todo en el día, se comenzaba de madrugada y luego ya pues por la noche ya se dejaba la posición, que claro que normalmente pues dependía de que cada cierto tiempo pues tuviera que llegar un convoy que les dejara suministro, que a su vez también eran escoltados por los regulares y estas posiciones normalmente pues carecían de agua y entonces ya las aguadas sí es verdad que las tenían que hacer ellos mismos. Normalmente las posiciones se encargaban ellos mismos de tener que ir a por agua. Claro, ya los regulares no estaban para tanto. Entonces fueron muy importantes porque digamos que en las tres fases pues intervenía los regulares. De hecho, bueno, más o menos era lo que yo más o menos boceté, ¿no? Es decir, unas columnas en las que participaban especialmente los regulares y unos puntos fuertes, supuestamente, los bloqueos, ¿no? Supuestamente sí. Fuertes, en los que se refugiaban tropas, digamos, regulares españolas, ¿no? Es decir, pero hubo una excepción, ¿no? Que podemos partir como el comienzo, ¿no? El comienzo de Anual, que fue el caso de Abarrán, sí. En el que sí que se posicionaron... En Abarrán sí se posicionaron tropas regulares. Sí, ahí sí hubieron regulares, exactamente. No sé si se quedó una sección, pero sí que hubo unos regulares, aparte de artillería. Y de hecho, bueno, esta posición se defendió durante un tiempo, pero hay que también recordar, ¿no? Que parte de los regulares, ¿no? Al final decidieron no morir, ¿no? en la posición y se rindieron. Y sí. Sobre todo, yo creo que más un elemento que no hablamos de él, ¿no? Que son los policías indígenas, en este caso desertaron masivamente y es algo que a lo mejor sí que diferencia un poco a los regulares y a la policía indígena, ¿no? Que es otra unidad de las, digamos,
que sí que tuvieron mayor número de deserciones. Yo creo que era en parte porque la policía indígena estaba reclutada en la misma zona en la que vivía, es decir, era como una especie de policía de proximidad y vivían en la zona que trabajaban, eran, digamos, como más bien, como, bueno, policías locales, es decir, ellos tenían su zona y al final les estaban disparando a sus propios vecinos y fueron más proclives a la deserción, mientras que estas tropas regulares indígenas dependió el momento, es algo que a lo mejor sí que hay que destacar, aunque vamos a hablar de los regulares, hay que destacar esta parte de ellos que prefirieron no luchar contra sus propios vecinos, ¿no? Es decir, sí. Los franceses en ese caso lo tenían muy claro porque nunca un soldado que estuviese en su tropa luchaba en su lugar de origen, sino que los cambiaban de sitio. Porque ten en cuenta de que, claro, por miedo a represiones, por temor a su familia, lo que me estás comentando, ¿no? De poder luchar contra un vecino. Aparte que es una unidad que en un principio se crea como precisamente para ser policía, no se crea como ejército. Lo que pasa que al final el conflicto, bueno, pues tiran de ellos para que combatan. Pero que en principio no se... esa unidad no se crea para ser militares, sino para ser policías. Sin embargo, los regulares no. Desde el inicio se crea para que sean militares. Ahí en Abarrán, se me olvidó el nombre del oficial, que era un teniente. ¿Flomesta puede ser? ¿Cómo? Vicente Camino, teniente Flomesta. No, espera, que me viene el nombre, espera. Aidra. No, espera. Flomesta, justo, sí, perdón, Flomesta. Teniente Flomesta, justo, sí. De artillería. Ahí tuvo un papel interesante, pero también hubo otro que se me olvidó el nombre, que es un teniente de infantería. Ahí, que era compañero de promoción de Franco, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Sí, capitán Salafranca. Salafranca, ese, justo, ese tuvo un papel esencial, ¿no?, en la defensa de esta posición y bueno, fue concedida la laureada, ¿no?, si no recuerdo mal. Pero el pobre no pudo vivir para lucirla, pero es uno de los ejemplos de estos oficiales que sí se comprometían hasta el último momento y luchaban hasta el final de su sangre. En parte, yo creo, para también servir de ejemplo a estas tropas indígenas, ¿no? Es decir, si tú estás al mando de una tropa y ven que no tienes afán de sacrificio, ellos no se van a sacrificar más que tú. Sí, de todas formas, la posición de Abarrán es que no tenía... No, eso fue una locura. Porque, y de hecho, muchos coincidimos que el desastre de Anual empieza con la posición de Abarrán. Abarrán es una posición, es una montaña cuya comunicación con Anual era muy dificultosa, estaba llena de barrancadas, estaba llena de cortados, e inclusive le advirtieron muchísimo a General Silvestre de que no tomase esa posición, que era todavía muy prematuro. La tierra era muy movida para que anclasen las estacas. Apenas habían piedra para hacer un buen parapeto y claro, de hecho tuvieron que ir a fila de 1, llegaron, no sé si fueron sobre las 5 de la mañana y tardaron horas en llegar. Entonces, claro, se pusieron a trabajar en la posición y como tenían que ir de vuelta, pues lo dejaron en muy malas condiciones. Uno de los problemas también que hay es que prácticamente a mitad de camino, o sea, cuando la columna va de regreso, comandada por el comandante Villar, empiezan a atacar a Abarrán. ¿Qué ocurre? Esa columna puede hacer dos cosas, o bien se retiran Anual y lo dejan a su suerte, o bien van a protegerlo. Entonces, al final deciden de ir a Anual.
con lo cual eso le da a entender al enemigo que, bueno, le da una muestra de debilidad muy grande. Luego Abarrán dura horas, prácticamente la aniquilan. Y entonces Abdelkrim, que es el cabecilla rifeño, lo que hace es que utiliza esos cañones y esas armas automáticas como elemento propagandístico para, bueno, pues para pasearla por Zocos, por Cávila, y dar a entender al rifeño ciudadano de que al español se le puede ganar. Sí. Y entonces, de hecho los españoles dejan allí a los cadáveres y nunca los recogieron. Entonces, el hecho de no enterrar a un compañero para el rifeño es algo que denota muchísima debilidad. Entonces, eso al final influyó de una forma muy negativa en la moral de la tropa española e influyó también de una forma muy positiva en la mentalidad del rifeño, que claro, que tenían a un líder que era muy fuerte, que era muy inteligente, que había convivido muchos años con los españoles, que los conocía a la perfección, y les dio a entender de que sí, de que se podía ganar al infierno. Entonces, a partir de ahí, pues prácticamente llamó a la Guerra Santa y al reclutamiento masivo para alistarse contra los españoles. Y claro, por supuesto, el hecho de echarlo de sus tierras y el botín de guerra era más que atractivo para cualquier rifeño para poder alistarse al bando de Abdelkrim y luchar contra los españoles. Me imagino que el ofrecimiento a lo mejor al pillaje en la ciudad de Melilla, ¿no?, movería también bastante, digamos, la moral de la tropa, ¿no? Sí, claro, eso al final, de hecho también hubo en Anual, cuando están asaltando la posición de Abarrán, a la tropa intentan confinarla en un lugar para que no vean el asalto, con lo cual eso a los soldados españoles les generó muchísimas dudas. O sea, que encima no estáis tapando la realidad, o sea, no estáis ocultando lo que sucede. Entonces ahí digamos que Abarrán fue... Y el problema también de Abarrán es que se intentó justificar, ¿sabes? Bueno, hemos tenido así un fallo, ya sabemos que eso no lo tenemos que volver a cometer, y entonces eso al final, pues bueno, pues no se tomaron las medidas como ya sabido que ocurrió en otras posiciones. Sí. A los oyentes os recomiendo leer un artículo que tenemos a Abarrán, el preludio del desastre de Anual, lo tenemos en el blog, en belunartishistoriamilitar.blogspot.com, que podéis conocer un poco en profundidad esta batalla olvidada, ¿no?, o digamos ocultada, ¿no?, por lo que vino después, pero que si se hubiese tomado a lo mejor alguna rápida lección de lo que sucedió en esta pequeña colina, muy cerca, ¿no?, de la cabeza de la columna, se hubiese evitado a lo mejor la caída de Igriven y después posteriormente ya de Anual. Vamos a ir viendo un poco ese papel, ¿no?, ese papel que toman las tropas regulares. Algo que estuvimos hablando los dos es que es complicado, ¿no?, hablar o enumerar, ¿no?, las mías que había en cada una de las posiciones, ¿no? Sí. Sí, porque al final en los combates, pues a lo mejor una prácticamente se disolvía, tenía que entrar en otra, y entonces al final era complicado. Lo que sí es cierto es que los regulares estaban para todo, y me gustaría citarte del libro, esto es una cita de un comandante, Francisco Bastos Ansar, sobre el desastre de Anual. Dice: se combatía poco y casi siempre las bajas eran indígenas. Se referían a los soldados regulares, porque las tropas españolas prácticamente, como se ocupaban de proteger las posiciones, ellos no luchaban. Quienes realmente luchaban eran los regulares. Dice: los soldados de España eran espectadores de la función y como tales aplaudían al final a los moros, que miraban alteramente a los nuestros con esa sensación de superioridad. Claro, el regular al final veía al combatiente español como
un soldado débil, claro. Y después se daban cuenta de que las cabezas del turco eran ellos y siempre iban a luchar en primera línea de combate. Y los soldados españoles lo único que hacían era defender posiciones, no luchaban. Sí, heroicamente defendían posiciones, ¿no? Eso es indiscutible, por como la de supuesto, Iribe. claro. Pero sí es cierto que la movilidad, ¿no? La movilidad de las tropas la hacían estas apagafuegos, estas tropas regulares. Sí. Especialmente también las mías de caballería, ¿no? Esos escuadrones que tiran de caballería, ¿no? Esa mía Sí. que también se une, no es tan famosa, ¿no? Como la gran carga, ¿no? Del regimiento de Alcántara, pero me imagino que algunas unidades de mía sí que fueron, de caballería, fueron yendo de una posición a otra, ¿no? Con mensajes o pequeños apoyos, ¿no? Y combatiendo. Ten en cuenta que luchan por salvar Ligeriben, luchan. Hay también un combate que me gustaría destacar, que es la de las lomas de los árboles, en el cual prácticamente hay un empate técnico, ¿no? Una loma que estaba cerquita de la posición de... Ligeriben, la loma de los árboles era justo exactamente. La colina más alta, justo encima más o menos de Igriben, desde donde disparaban las tropas rifeñas. De hecho, dicen que fue el error estratégico no ponerse ahí y ponerse en la colina de Igriben. Bueno, es que sí, y bueno, primero se pusieron en Igriben y después en la loma de los árboles. Sí que es cierto de que no pudieron ocupar, porque inclusive cuando lucharon intentaron ocupar o sea, no crear una posición nueva, pero sí echar a los rifeños que estaban allá apostados y al final, inclusive con el apoyo de la aviación, con armas automáticas, pues ninguna de las dos partes pudieron con su adversario. Y al final, pues la loma de los árboles queda como un empate técnico. Y a partir de ahí, pues prácticamente fue todo a peor, porque, claro, como bien sabe, Igriben la rodean. Es imposible llevar una gota de agua. Los soldados prácticamente mueren de sed, mueren locos. Y bueno, al final... un rifeño únicamente se tenía que apostar en una loma, eran buenos tiradores, tenían mejores fusiles que los españoles y en muchas ocasiones lo único que tenía que hacer era pues el tiro al blanco. De Igriben, no sé si César lo viste, pero tenemos un programa que es Igriben, los de Igriben no se rinden, que sí. Recomiendo a los oyentes escucharlo o verlo, porque está tanto en el canal nuestro de YouTube como en el canal de iVoox. Podéis conocer un poco esta batalla, esta defensa de la posición de Igriben. Y ahí hablaremos de lo que estás comentando, de la colina de los árboles y de mucho más. Sí. Pues, bueno, de hecho ya la caída de Anual es unos días más tarde. O sea, no hay mucha diferencia de día entre que cae la posición de Igriben y cae la posición de Anual. Claro, la única diferencia, César, es que Igriben estuvo casi 2 meses resistiendo y Anual un día. Sí. Exactamente. Hay una frase que me encanta del día 22 de julio, en la que prácticamente el general Silvestre está en su puesto de mando, en el campamento de Anual, y entonces está debatiendo toda la noche si se quedan a resistir o si se van. Entonces hay una frase que me encanta porque dice: Anual se despierta sin haberse acostado. Entonces al final Silvestre pues creo que decide que se va a quedar, que va a defender. El problema que tenía es que, claro, Anual era una posición con miles de hombres. Y entonces, claro, que aquello se hubiese convertido en un nuevo Igriben, pues asustaba bastante. ¿Qué ocurre? Que mientras estaban debatiendo si se iban o si se quedaban, llegó una confidencia y por lo visto se estaban acercando entre 8 y 10.000 soldados jarqueños, rifeños,
y era algo que era anecdótico, porque hasta en aquella época, pues prácticamente no se había visto muy poco. Venían información. Entonces, claro, eso ya fue el detonante final para que Silvestre decidiera pues huir de Anual. Lo que ocurre es que cuando Silvestre decide huir de Anual, los regulares ya están exhaustos, han combatido durante muchísimo tiempo, prácticamente no les quedan fuerzas. Entonces el general Silvestre no se fía de ellos, o no del todo, no sé hasta qué punto, y ordena a los regulares que salgan primero por temor a que los regulares deserten y se vuelvan contra las posiciones españolas. Entonces, digamos que los regulares son los primeros en salir de Anual. Van por el camino viejo de Izumar. Y inclusive los rifeños ven cómo huyen, ¿no? Entonces, en este caso, pues se aplica un viejo refrán rifeño que dice que a enemigo que huye, puente de plata. Ellos saben que son combatientes muy duros, saben que son muy fuertes, saben que son aguerridos, saben que les van a plantar cara y se van. ¿Qué hacen? Los dejan ir. ¿Por qué? Porque saben que detrás está el resto de tropas, que es un contingente español que jamás ha entrado en combate y que son unas presas muy fáciles. Sí. Entonces ahí es cuando realmente empieza la tragedia en la posición de Anual. Se quedan completamente rodeados sin el grupo que más fuerza hace, que más combate. Entonces al final lo único que tienen que hacer los rifeños es apostarse en las colinas, tirarles y darles caza por el camino. ¿Y esas tropas regulares que dejaron pasar, sí, acudieron a la siguiente posición o desertaron o hubo de todo un poco? Bueno, ellos tenían órdenes de llegar a Dardrius. Llegan a Dardrius y a continuación los mandan a Huestia, una posición muy cerquita a Dardrius. Al día siguiente salen de Dardrius, montan en un tren que los lleva hasta Nador. Por aquel entonces quien dirige a los regulares era el comandante Llamas. Entonces cuando llegan a Nador, les da, digamos que les da libertad para que se vayan, siempre y cuando regresen a la hora de retreta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, según se dice, pues los regulares prácticamente pues desertan. ¿Saben? O sea que también... Yo no entiendo muy bien dejar como de permiso, ¿no?, a gente. Sí, exactamente. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que también tengo un amigo que tiene una teoría y es que dice que muchos de los regulares no desertan, sino de que es que a la hora de retreta, tal y como acuerdan los mandos, pues los mandos se van a Melilla y no aparecen. Entonces, como no hay mando, pues ellos se van. Hombre, a ver, la historia cambia mucho, ¿sí? Sí, es que, claro, es que digamos que hay dos teorías al respecto. En cualquier caso, digamos que la unidad se disuelve. No ocurre lo mismo en Celuán, digamos que la unidad de caballería sí es verdad que deserta, dispara contra sus oficiales y huye. Pero digamos que la tropa de infantería que llega a Nador, pues le dan una carta de libertad hasta el toque de retreta y según cuentan no aparecen. Hay otra teoría que dice que sí aparecen, pero que los mandos ya han huido. En cualquier caso, esas tropas de regulares nunca llegan a Melilla, con lo cual ya la unidad de regulares se disuelve. De hecho, al comandante Llamas lo juzgan por eso y lo meten en la cárcel. Había que depurar responsabilidades y al final es condenado. Y digamos ¿la imputación qué fue? ¿Permitir la deserción de sus hombres o...? Sí. Yo creo que fue
fue precisamente eso, ¿no? O el hecho de no haberlo llevado a Melilla. No sé exactamente en qué consistió el juicio, pero bueno, el caso es que supongo que había que depurar responsabilidades después de tantísimas muertes, y al final el comandante Llama es el único acusado, y al final muere unos meses después. Y ya prácticamente los regulares ya en el desastre de Anual pues ya no tienen más repercusión. Lo que sí me gustaría destacar es que, bueno, te lo digo porque igual no sale mucho libro de historia. Sí que es verdad que, bueno, toda la posición de Anual, como bien sabes, pues se forma una columna que llega a Monte Arruiz, y allí pues son masacrados. Lógicamente eso es lo que más se cita en los libros de historia. Pero, no sé, a mí me gusta reseñar, pues, por ejemplo, a la posición A, que fue una posición a la cual nunca llegó la orden de retirada, o si llegó ya fue demasiado tarde y nunca se pudieron retirar. Imagínate que estás en una posición, dan la orden de retirada, nunca te llega la orden y te quedas allí solo, en la inmensidad del espacio, completamente rodeado por el enemigo, no me lo quiero imaginar. a sabiendas de que nadie va a ayudarte. Y otro caso que me gustaría también destacar es que la circunscripción del sur, la que estaba en el Zoco de Telata, con el desastre de Anual, al final lo que hacen es que huyen hacia el sur, hacia la zona francesa. Entonces, prácticamente de unos 1.000 soldados españoles, pues prácticamente llegan 400, 500, y que, bueno, que era una buena proporción para lo que ocurrió en el desastre de Anual. Me refiero al número de bajas. Entonces, cuando ellos llegan a la zona francesa, son recogidos y llevados a una posición llamada Hansi-Wensga, y desde ahí son trasladados hasta Oujda, y desde allí cogen un tren que lo lleva hasta Orán. Bueno, me es súper curioso porque en la Argelia había muchísimos emigrantes españoles, y aquellas tropas que huyen de Zocotelata, que huyen hacia el sur y son recogidas por los franceses y después llegan a Orán, son recibidos por 15.000 españoles. O sea, eso me parece una auténtica barbaridad, con el cónsul a la cabeza. Bueno, son recibidos y después despedidos, porque después, digamos que a esa tropa lo llevan de regreso otra vez a Melilla para que vuelvan a combatir. Pues me imagino que después de todo esto, que en tu libro reflejas, en tu novela, la historia, ¿no?, de uno de estos hombres que se vivió desastre Anual con alguna de estas tropas regulares, conoceremos un poco mejor lo que eran los regulares, ¿no? Y entenderemos en parte también, ¿no?, su idiosincrasia, su forma de ver la guerra, e incluso también el por qué a lo mejor desertaron, básicamente porque veían que a lo mejor no tenían futuro si seguían combatiendo. Y aquí es una pregunta que te hago y me hago, teniendo en cuenta en este desastre, ¿no?, el desastre Anual, que parte de las tropas indígenas desertaron y otra parte de las tropas cambiaron de bando. ¿Por qué se siguió confiando en ellas? Es decir, ¿por qué se siguió usando después estas tropas? Porque a lo mejor en Ceuta no fue así y tuvieron un papel distinto. Pero no fueron tantas las deserciones, ¿eh? No fueron tantas, fueron a contagota, y muchas veces, pues, la intención era pues la de robar el arma o la de intentar robar un caballo, ¿sabes? No la de pasarse al enemigo. De hecho, había muchísima propaganda en Anual contra los, o sea, para que los regulares se cambiaran de bando y no hubieron pero sí que los que marcharon para casa dejaron de luchar, eso sí. Sí, pero bueno, eso digamos que ya fue cuando el comandante Llama
llega Nador, digamos que, bueno, pues que le da libertad durante unas horas, pero y los cita para que lleguen a la hora de retreta. Pero, ¿qué ocurre? Pues que es lo que estábamos comentando antes. Esos soldados veían que la guerra estaba perdida. Claro, sí, eso lo entiendo Esos soldados perfectamente. tenían familia, esos soldados tenían casa, tenían miedo a las represalias. Ellos habían luchado muy bien. Vamos, Pero eso, César, a lo mejor fue que resumimos mucho, pero habías comentado que salieron de Anual y cogieron un tren que les llevó a Nador, pero eso fue después de Montarruit o antes, es decir, eso es antes, bastante antes, justo antes. por eso, que al final, claro, se siguió combatiendo mucho tiempo. Claro, es que tú ten en cuenta que ellos en 2 días llegan prácticamente a Melilla. O sea, la primera noche la pasan en Huestía y ya la segunda noche la pasan en Melilla. O sea, me refiero a los mandos. Pero si lo piensas bien, es una, bueno, salvo que quisieran asegurar la retaguardia, ¿no? Y quisieran que en Melilla estuviesen más o menos tropas de resguardo, no Sí. tiene sentido liberarte de parte de tus tropas, ¿no? Mandarlas en tren cuando tienes una retirada de una columna, o sea. Sí. Es que, y además con un tren que los comunicaba, o sea, es que te bajas del tren, o sea, y nunca mejor dicho. O sea, perfectamente, pienso yo, no sé, igual me equivoco, que se podían haber dirigido a Melilla, que además que allí operaba, además allí tenía su unidad, estaba el fuerte de la Purísima, que precisamente es de donde se crean los regulares, y a partir de ahí podían haber perfectamente haber planificado la defensa de la ciudad. Pero bueno, habría que ver las circunstancias del momento, porque el comandante Yamaston tiene esa decisión. No lo sé. Es que a mí me extraña desde el punto de vista no, sí, es extraño, por supuesto. Eliminas un elemento de la columna que podía proteger la retirada de los demás. O sea, no. Aunque no te fíes de ellos, es decir. Sí, bueno. Realmente la columna viene muy atrás. Sí. O sea, la columna viene muy atrás. Ten en cuenta que desde Anual a Melilla hay más de 100 kilómetros. Claro, entonces, y varias posiciones que son guarnecidas durante tiempo porque no se puede avanzar de tirón. Eso sí, está Montarruit, está... Entonces, claro, ellos cuando salen de Anual avanzan súper rápido porque de hecho no son hostigados. Llegan a Huestía, pasan la noche y de ahí, bueno, ¿dónde era el tren? Era en Batel, Tistutín creo que era, y a partir de Tistutín ya cogen el tren que lo lleva hasta Nador. ¿Por qué se disuelve la unidad? Pues no lo sé. O sea, de hecho no se disuelve. Simplemente les da permiso hasta la hora de retreta. Sí. Y entonces ellos aprovechan el permiso para desertar. Que ya te digo que hay una teoría de que dicen que no desertan, sino que son los mandos quienes no aparecen, porque creo que ya saben que no van a aparecer. Eso ya son teorías, eso ya... No, es una teoría que sí, que no está... es una posibilidad de que haya sucedido. Exactamente. Digamos que lo que más aparece en los libros de historia es que bueno, les da permiso y no aparecen. Entonces los mandos, al ver que no aparecen, van a Melilla. Entonces cuando llegan a Melilla, pues al final... Claro, es que a mí lo que me extraña, claro, desde el punto de vista, no sé, bueno, a lo mejor a todo lo pasado, ¿no? Que tú mandas tropas para Melilla y después sacas tropas de Melilla que van, el regimiento de Alcántara, la mayor parte estaba en el cuartelamiento de Melilla, y lo mandas para el frente. Es decir, tú sacas gente del frente a la retaguardia y de la retaguardia al frente. O sea. Sí. Es muy extraño. Es muy extraño. Pero a partir de ahí ya se disuelve la unidad y bueno, y Melilla prácticamente pues queda completamente indefensa. De hecho, Abdelkrim no conquista Melilla porque... No sé, pues porque no quiso. De hecho, hubo una entrevista del Abdelkrim en el New York Times, años más tarde, cuando estuvo desterrado en Egipto, y por lo visto declaró que durante toda su vida se amargó, se arrepintió de no haber conquistado Melilla, porque tuvo la ciudad en sus manos. De hecho, la población civil estaba aterrada porque
pudiese ser conquistada. Claro, se escuchaban tantísimas barbaridades de la guerra que, claro, la ciudad estaba aterrorizada por el hecho de que pudieran ser conquistados. Mira, de hecho, me comenta uno de los seguidores que el famoso Mohamed Ben Misiam, que llegó a ser teniente coronel, ¿no? Teniente general, perdona, del ejército español, y después posteriormente en Marruecos, fue herido en Anual, siendo teniente de los regulares, que es este general, poca gente lo sabe, a lo mejor, pero es un teniente general español y después de Marruecos, es decir, al nivel de Marruecos sí. Fue nombrado teniente general de Marruecos. Sí. También se decía de los regulares que, bueno, que el soldado indígena valía por 3. El que se ahorra, el que adquiere y el que le resta al enemigo. Por eso era tan importante también el tener fuerza indígena. No, realmente es cierto, sí, claro. Tienes el español que no muere, el marroquí que lucha por ti y el marroquí que deja de luchar por... El soldado español que te estás ahorrando, el soldado marroquí que adquiere y el soldado que le resta al enemigo. Por eso se decía que el soldado regular valía por 3. Y después... Y después también valía por 3 porque tenían muchos de ellos eran muy aguerridos y muy, digamos... eran combatientes. Ten en cuenta que ellos prácticamente desde que eran niños ya estaban manejando armas. Y eran soldados muy duros, muy aguerridos. Y en realidad ellos luchaban, es lo que estaba comentando antes, ellos luchaban más que por España, por un líder, ¿no? O sea, ellos tenían mucha más confianza, pues no sé, en sus mandos que en realidad, o sea, el concepto de nación pues tampoco le importaba mucho. También, bueno, pues la necesidad económica, las penurias, las hambrunas que hubiesen en la época, la sequía, pues al final todo influye. No, eso realmente a lo largo de la historia, salvo la edad moderna, ¿no? La mayor parte de los soldados o los guerreros lucharon por su líder. Es decir, al final los romanos, muchos de ellos no luchaban por Roma, sino por su general, que le daba prestigio y le daba riqueza, ¿no? Es decir, eso siempre fue así. Claro, en este caso, no es que estén, digamos, algo que siempre aseguraba un líder, ¿no? Un general triunfador, era botín, ¿no? Saqueo. En este caso, que luchaban en tropas regulares, no existía un saqueo de tus propias tierras, ¿no? Porque no vas a atacar tu territorio, pero sí un sueldo mejor, una calidad de vida mejor que le permitiese vivir mejor que el resto de sus vecinos, ¿no? Es decir, podía ser el gran aliciente, ¿no? Para alistarse. Bueno, de hecho ese fue el gran aliciente de los rifeños, el combatir contra los españoles para... Sí, los rifeños sí. Para hacerse con el botín de guerra. De hecho, cuando conquistaban una posición, vamos, la saqueaban en cuestión de minutos. Sí. Y leí escenas de que dejaban de combatir para saquear a las tropas. Es decir, cuando llegaban a una posición, a veces perdían de hacer un rápido avance porque se dedicaban al saqueo, ¿no? Es algo que sí, aparte el rifeño tampoco tenía el desgaste que tiene la tropa española, ¿no? Que llevaban años fuera de su casa, sino que el rifeño pues vivía en su casa y cuando él quería, cuando lo que le creía oportuno, pues él iba y luchaba. Entonces, sí, si se cansaba volvía para su casa. Exactamente, entonces no tenía ni la presión ni el cansancio de las tropas españolas que vivían en una posición durante años. Entonces, eso al final, ya no solamente el hecho de estar fuera de tu casa, de tu país, eso al final te gasta mucho. Pues más o menos tenemos ahí visto un poco lo que queríamos hablar, ¿no? Era una visión un poco así de a
altura, ¿no? Digamos, de esos primeros aviones, ¿no? Que tendrían que haber sobrevolado las posiciones de Anual, que ya existía una aviación y podía haber sobrevolado. Nuestra idea era un poco, cuando quise hablar de tu novela y dar a conocer tu obra, La fuerza de las cadenas, ya que la portada, ¿no? Es una obra de Clausel, un amigo del blog, ¿no? Y tenías ese regular tan bonito, ¿no? Ese a caballo. Sí. Y tu obra está encuadrada, ¿no? En una unidad de regulares. Era dar a conocer un poco esa unidad española, ¿no? En este momento formada por tropas indígenas y posteriormente ya por tropas españolas, aunque también con cierto componente extranjero, que es la más laureada, digamos, uniendo todas las unidades o todos los grupos de regulares, la más condecorada de la historia de España. Por lo tanto, es importante, ¿no?, que hagamos un homenaje a aquellos que lucharon y murieron en Anual, y también comprender, que eso es importante, a los que desertaron, porque bueno, hay que entender las circunstancias, y si la teoría tuya es cierta, pues se comprende aún mejor, ¿no? No voy a luchar una guerra en la que ni mis jefes quieren luchar, ¿no? Es decir, eso es cierto, y yo si soy ellos, lo más seguro que haría lo mismo. Si veo a mis jefes marchar corriendo, pues yo soy el primero en marchar. Porque sí, claro, no se sabe si realmente los jefes, o sea, los jefes oficiales pues se fueron o se quedaron. Digamos que hay un par de teorías al respecto. Bueno, pues con la novela lo que intento es, a través del protagonista, pues dar a conocer todo eso, o sea, todo lo ocurrido en Anual, intentar desnudar al personaje, pues hablar eso de la organización de regulares, hablar de la integración cultural, de cómo es la sociedad. Y bueno, la verdad es que me lo pasa súper bien. Y bueno, yo he nacido en un barrio con mucha vinculación a los regulares. Y de hecho, de donde yo nacía al cuartel de regulares, pues hay escasamente 400 metros. O sea que desde que soy un niño lo he visto siempre por el barrio, ¿no? Con sus tarbudos, con sus capas blancas. Y algún día las chirimías oirías por ahí, ¿no? Sí. Inclusive, bueno, claro, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Lo que hablábamos antes, cuando en la uniformidad, también la banda de música, pues se le otorga ese punto también cultural para que ellos puedan, para que puedan identificarse, ¿no? Y entonces las nubas, que eran las bandas de música, y utilizaban mucho pues los instrumentos. Entonces, inclusive se les dotaban de mucha fantasía al vestuario. Y también me hace mucha gracia porque en ocasiones se utilizaron a estas nubas, a las bandas de regulares, se utilizaron para las cabalgatas de los Reyes Magos. Bueno, ves que a ver, tanto look, o sea. Sí, exactamente, porque después te para a pensar. Parecen diseñadas para la cabalgata, claro. Claro, exactamente. La estética es muy parecida. Y bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, yo cuando era niño me acuerdo que se utilizaba mucho digamos que para diferenciarlo de otras unidades se utilizaba mucho la gaita. No sé, yo cuando era niño recuerdo a los regulares tocando la gaita. No, la gaita en unidades españolas, por lo menos en Asturias, la Brilat, que es la brigada ligera aerotransportada, en la Asturias y en Galicia la usa también. Sí, también, bueno, ¿no? Por motivos lógicos, la gaita por motivos lógicos en Asturias y Galicia suena. Eso no lo sabía, pero las nubas, que eran las bandas de música, eran muy peculiares, y la instrumentación que se empleaba también. Iba acorde a la cultura marroquí. No, y de hecho a mí es una de las unidades que cuando veo desfiles en la tele más me gusta. Es decir, bueno, la Legión por tal y los regulares son los dos, creo que todos los españoles que vemos en desfile, ¿no? La que vemos en desfile, esas dos son las que nos gustan. Pues gracias, César, ¿no?, por participar en mi programa. Espero que te haya gustado esta
charla, ¿no? Esta historia hablada entre tú y yo, hablando un poco sobre los regulares, dando a conocer su papel en el desastre anual. Heroico, defendiendo posiciones, defendiendo la retirada de sus hombres, hasta que ya no pudieron más porque les mandaron en tren, ¿no? a la retaguardia, y ya ahí bueno, les pusieron fácil. En el permiso, no es que desertaran, simplemente que durante el permiso. No regresaron, sí. Pues no regresaron. Sí, no cambiaron de bando. No es que directamente se pasaran al enemigo y se pusieran a disparar a los que eran sus compañeros, sino que simplemente pues no regresaron. Sí. No hicieron cambio de bando, pero sí desertaron. Bueno, y sí, igual con el tiempo, pues no se sabe en qué pudo tornar la cosa, pero al menos durante ese permiso no. Claro, después, me imagino, claro, tiempo después, cuando se fueron recuperando esos territorios, ¿no? Porque hubo, después de Anual, que no se suele hablar, hubo una contraofensiva bastante importante. La Reconquista, que sí que se movió y se ocupó terreno antes que Alhucemas, es decir, no fue Alhucemas la que recuperó el terreno, sino esa Reconquista de un año después, hasta un año después, se recuperó bastante terreno adyacente a Melilla, ¿no? Ahí me imagino que depurarían cuentas, les dirían a esta gente, oiga, usted, ¿por qué no regresaron a la retreta? Me imagino, ¿no? O fueron más listos y dijeron, perdonados, y volver al ejército. Me imagino, algo tuvo que pasar. No sé el destino de... Claro, pero que algo tuvo que pasar de eso. Si alguien de los oyentes... Sí, algo tuvo que pasar, sí. Lo que sí es verdad que se depuraron responsabilidades, y sí es cierto que hubieron oficiales que sobrevivieron a las posiciones que al final lo instaron a que se suicidaran, y algunos lo hicieron. Porque ten en cuenta que en aquella época las posiciones estaban consideradas como territorio nacional y debían defenderla hasta la muerte. Entonces, sí es cierto de que hubieron oficiales que tras el desastre de Anual pues se suicidaron porque tuvieron mucha presión. Pues muchas gracias, César, por venir a mi programa, a mi pequeño programa de historia militar. Ya espero que te haya gustado la experiencia, y a los oyentes, ya sabéis, La fuerza de las cadenas, Anual 1921, publicado por HRM Ediciones. Os voy a poner, como siempre, un enlace de compra en la descripción, pero también en vuestra librería favorita podéis pedir el libro La fuerza de las cadenas, o decís el libro de César Ramírez Sánchez y lo encuentran. HRM puede que no esté en todas las librerías de todos los barrios de España, pero sí lo pueden conseguir en todas las librerías. Por tanto, es muy fácil, es decir, a vuestro librero favorito, o en la descripción que acabo de poner en el audio o en el vídeo, para que os hagáis con él y disfrutéis de un momento de nuestra historia que recordamos este año, ¿no? Este 100 o centenario del desastre anual. Algunos dicen que no se puede celebrar un desastre, otros dicen que no se puede celebrar una guerra colonial, pero otros decimos que lo que hay que recordar es la muerte y el sacrificio de muchas personas luchando por una causa o por una orden, depende del momento y la persona, ¿no? Hay personas que morirían por una orden y otros por defensa de lo que tú dices, una posición que consideraban España, su país, y tenían que defenderla, ¿no? Es decir, eso depende un poco cómo enfoquemos el tema, pero que sí hay que recordarlo, no tengo dudas. Y creo que es el cuarto programa que hacemos sobre Anual. Tenemos Igribe, que fue el primero, Anual, el Via Crucis Rifeño, que se llama así el programa, Las semillas de Anual, y este programa La fuerza de las cadenas. Espero que con todo esto os vayáis haciendo una pequeña idea. La fuerza de las cadenas es tu libro. Este es Los regulares indígenas en el desastre anual. Estos 4 programas van haciendo una pequeña visión de todo lo que sucedió, y como siempre os describo, os recomiendo libros también en la descripción, ¿vale? Por tanto, ahí podéis leer primero la novela de César y después cualquiera de los otros libros que vamos recomendando a lo largo del tiempo. Como siempre, os recuerdo que si os gustan nuestras historias habladas, os podéis hacer micromecenas en patreon.com/verunartis. Invitaros a un café para que recuperemos fuerzas después de esta historia hablada.
Y ya que estamos aquí como siempre, deis a me gusta y lo compartáis en vuestras redes sociales para que más gente descubra la historia de los regulares indígenas en el desastre anual. Gracias, César, y hasta la próxima historia hablada, que cuando quieras y tengas un nuevo libro, estás invitado a darlo a conocer. Muchísimas gracias. Yo también pienso que la mejor forma de honrar a las víctimas es recordarlas y que no caigan en el olvido. Y Francisco, ha sido un placer estar aquí contigo, echar este ratito. Y nada, estaré encantado si en alguna ocasión hay otro programa, pues de participar contigo. Pues lo mismo y hasta la próxima historia. Muchas gracias. Hola amantes de la historia militar, ahora nos podéis apoyar directamente en iVoox. Si sois fans de Bellum Artis Historia Militar, podéis apoyar nuestro proyecto y beneficiaros de la escucha anticipada de los programas exclusivos para podcast. También nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellumart. Ya sabéis, nacimos para contar historias y queremos seguir contándolas para todo el mundo, por lo que no tenemos episodios exclusivos para fans, pero así nos podéis mostrar vuestro apoyo para que sigamos contando historias con aún más. Ya sabéis, Bellum Artis, Historia Militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.